Slavoj Žižek, Mirando al sesgo. Una introducción a Jacques Lacan a través de la cultura popular. Me gustaría hacer una lectura, un resumen, digamos, de este libro de Žižek, que me parece que es mi preferido, o creo que sería como... Creo que es el primero que leí de él, entonces le tengo cariño, aparte de que algunos de los temas que toca, bueno, tienen que ver con... Por ejemplo, básicamente habla de Hitchcock o de otros temas que a mí me interesan en otros aspectos de mi vida, ¿no? Que tienen que ver con el cine y la literatura, básicamente, ¿no? Aparte es un libro como hasta cierto punto entretenido, podríamos decir. Y justamente eso es lo primero que él de alguna manera intenta defender con cierta sofisticación. La idea de un libro de que lo que intenta, dice, lo que está en juego en el esfuerzo de mirar al sesgo, es decir, básicamente él cuando de mirar al sesgo los temas teóricos, no es solo un intento destinado a ilustrar la gran teoría. Es decir, lo que nos está diciendo es no hago esto como un libro de pedagogía, ¿no? No es que está buscando hacer un bestseller de pedagogía donde a partir del uso de metáforas o análisis de relatos o de obras de la cultura popular poder explicar los temas complejos, ¿no? Creo que podemos tener en mente esa colección de libros, no sé si la conocen, que se llama, por ejemplo, no sé, Seinfeld y la filosofía, Los Simpson y la filosofía, etcétera, ¿no? Donde se agarran obras o piezas de la cultura popular y se las utiliza para ilustrar elementos filosóficos. O sea, Žižek tiene una ambición mayor. Él no está escribiendo un libro de autoayuda o de filosofía popular. Está tratando de defender el hecho de que el esfuerzo o ese ejercicio de alguna manera mirar de costado y llegarle por otro lado, por vía de un ejercicio un poco extravagante como es el del análisis de la cultura popular para llegar a cuestiones filosóficas profundas, ese ejercicio de mirar al sesgo no lo hace solo como una estrategia de enseñanza, sino o para vender libros para que la gente pueda llegar sencillamente a entender lo complejo, sino digamos que lo justifica dice, se trata más bien de que esa ejemplificación, esa escenificación de los temas teóricos saca a la luz ciertos aspectos que de otro modo nos seguirían inadvertidos. Es decir, me acerco a la cultura popular y trato de encontrar dentro de esos elementos u obras de la cultura popular excusas o estrategias para explicar el conocimiento teórico, podríamos decir, alta cultura, pero al hacerlo encuentro algo que no se consigue estudiando académicamente una obra, ¿no? Es un poco la justificación y explicación de lo que va a ser. Y se justifica un poco diciendo que Hegel hizo algo así en la fenomenología del espíritu. Básicamente que ataca o socava, refuta, digamos, ciertas construcciones teóricas como presentándolas, dice, como actitudes existenciales subjetivas. Como si a través de personajes que piensan o sienten o entienden la realidad de una manera específica, el asceta, el alma bella, etcétera, dice él, utiliza esa estratagema para, digamos, expresar ideas teóricas, ¿no? Para tirar abajo algunas posturas filosóficas, podríamos decir. También cita al último Wittgenstein como alguien que hace algo parecido. Y entonces ahí dice, bueno, como un primer ejemplo, ¿no? El famoso primer ejemplo que da en este libro, habla de esto, insiste mucho en que para él Parménides sería el primer filósofo, ¿no? El primer filósofo propiamente dicho. Si no me equivoco, Mirando el sesgo es del 89, Žižek
todavía estaba cerca de su periodo de estudiante, me imagino, medianamente cerca, para tener en cuenta también que era joven cuando escribía esto también, ¿no? Entonces, porque honestamente creo que preocuparse por quién fue el primer filósofo o no es una preocupación menor comparado a las otras cosas que trata Zizek en el libro, creo yo, ¿no? Sin embargo, digo, es un comentario, pero me parece simpático que lo insiste varias veces como si hubiera tomado un apunte en clase y le hubiera quedado eso, no sé, por ahí me equivoco. Entonces, pero Parménides, ¿no? De que afirma la existencia exclusiva del ser como uno, esto básicamente se concentra en la idea de que todo es uno, y digamos lo que para poder ilustrar como ocurrencias dentro de la historia filosófica en donde aparece esta mirada al sesgo, esta forma burlesca de alguna manera de acercarse a la filosofía, pone como ejemplo a Zenón, que el discípulo muestra buscar a través del absurdo las tesis de Parménides, revelando las consecuencias insensatas de digamos, de la hipótesis de la existencia de lo múltiple. O sea, básicamente, digo, no me quiero meter en ese tema, no es el tema del video, pero Parménides postula que la realidad, que hay un uno, el ser es un uno y que no existe lo múltiple, ¿no? Como una pelea en donde, digamos, obviamente hay que tener en cuenta que los textos de Parménides, lo que nos llega de Parménides es muy poco y que es muy complejo terminar de explicar exactamente, digo, hay como un sesgo hacia, siempre como vamos a tener una cierta tendencia a no tomar muy en serio las cosas de los presocráticos, solamente porque nos quedaron fragmentos que pueden ser muy fácilmente malinterpretados. Entonces, pero considerando esta idea, el todo es uno, y Zenón queriendo demostrar lo absurdo de la existencia de lo múltiple, utiliza estas como paradojas, ¿no? Pero dice, considerar que existe movimiento es absurdo, y demuestra por qué, ¿no? Por ejemplo, si que Aquiles tuviera que llegar a la tortuga, primero tendría que recorrer la mitad del recorrido, y para eso tendría que correr antes la mitad y después recorrer antes la mitad, por lo cual el movimiento es absurdo, básicamente, ¿no? La existencia no podemos pensar que existe el movimiento porque si no caemos en un absurdo en donde siempre, si hubiera verdadero recorrido, siempre habría que recorrer la parte que me separa entre un punto y otro, y eso sería imposible, porque entonces hay una recursión al infinito, ¿no? Esa es la tesis, o por lo menos la aparente tesis de Zenón. Lo que dice Zizek es que cuando nos enfrentamos a las teorías de Zenón, generalmente las entendemos como una estupidez. Como, bueno, ¿quién puede ser tan idiota como para decir eso cuando hay evidencia de que uno puede, digamos, de que Aquiles, uno puede poner a cualquier persona, mucho menos a Aquiles que tiene los pies ligeros, a correr una tortuga, la alcanza, todo el mundo la alcanza, digamos. Entonces, ¿cómo esto va a ser, cómo alguien puede ser tan idiota de decir eso, ¿no? Entonces, lo que él dice es, esa es la primero que uno entiende, que uno ve cuando ve eso, que uno dice. Entonces, pero dice, no, pero cita, digamos, Zizek, este texto de Jean-Claude Milner, que se llama La técnica literaria de las paradojas de Zenón, en donde lo que dice Milner, básicamente lo que dice Milner, le voy a decir Milner para poder estar más cómodo, lo que dice es que en realidad Zenón lo que está haciendo es una especie de broma literaria en donde agarra figuras es como que de alguna manera se ríe de figuras fusiona
la cultura popular con la alta cultura, fusiona a Homero con Esopo, fusiona por ejemplo, el caso de Aquiles y la tortuga, nos dice Milner, es una especie de síntesis. Suponemos que lo que quiere, digamos, que Zenón está haciendo esto adrede, toma un ícono de la cultura, de la alta cultura, que es Aquiles, y toma un ícono o un elemento icónico de la cultura popular, que es la carrera de la liebre y la tortuga, y la fusiona, poniendo como de alguna manera en perspectiva el clásico Aquiles, ¿no? El clásico, lo que dice Milner es que la referencia a Aquiles no pudiendo alcanzar a la tortuga es una referencia a un canto de la Odisea. Acá está citado, libro 22, no, Aquiles sí, libros 22, versos 199 y 200, donde Aquiles, hay un momento en donde en la pelea de Aquiles y Héctor, un momento un poco absurdo, donde Aquiles persigue a Héctor y Héctor huye, pero como se mueven al mismo tiempo no lo puede alcanzar, ¿no? Es como, eso ya parece una técnica de animación de la década del 30, no sé, ¿no? Como un ratón que persigue a un gato, algo así. Ese aspecto, digamos, ese contexto lo agarra Zenón y lo fusiona con la fábula de Aquiles y de la liebre y la tortuga, ¿no? La tortuga y la liebre, donde en realidad la moraleja es como que, bueno, la tortuga es perseverante y humilde, mientras que la liebre es demasiado soberbia y entonces está demasiado pagada de sí misma, se cree mil, digamos, y por eso pierde. Es interesante cómo, siendo, digamos, Esopo de una cultura más popular, la idea de fábula como arte menor y la Ilíada como arte mayor, en realidad hay algo ahí en donde Zizek dice, esto no es o Milner, esto no es una mera teoría literaria expresada a través de una absurda fábula o teoría en la que nadie cree. Es un chiste literario, o incorpora, o hay un componente al que hay que tener en cuenta para interpretarlo, que es de alguna manera el humor. Y ese humor está, digamos, cierto aspecto del humor consiste en tomar cierta distancia de los íconos culturales, de los valores máximos, que se dan por sentado como verdades absolutas o valores absolutos. Y entonces va a tomar Zizek, va a tomar las... no me acuerdo, son 2 o 3, ahora vamos a llegar a eso. Pero las dos principales paradojas que va a tomar, por lo menos las que yo recuerdo en este momento, ahora vamos a revisar un poquito de nuevo, son las de Aquiles y la tortuga y las de la flecha del tiempo. La flecha, en donde si alguien lanza una flecha, el movimiento de la flecha es imposible porque antes de llegar hasta cierto punto primero tiene que recorrer la mitad y antes de eso recorrer la mitad y antes, exactamente, digamos, como dijo y como explicó en la paradoja de Aquiles y la tortuga. Y nos va a decir Milner que ese relato, digamos, esa paradoja de Zenón, él la extrae también de la Ilíada, en donde, no, de la Odisea, perdón, en una escena en la que, esto es más abajo, esto ya es Sísifo, por acá. La Odisea, acá, libro 11, versos 606 a 607, es como el descenso a los infiernos de la Odisea, o descenso al Hades, en donde es el momento, básicamente hay un momento en donde Hércules trata de lanzar una flecha, y creo que es como que lo lanza tan rápido que la flecha parece estar siempre una misma flecha en su lugar. Creo que tengo entendido es así, ¿no? Dice, lanza continuamente una flecha con su arco, pero lo hace una y otra vez de tal manera que parece siempre haber una flecha. Esto sigue pareciendo un dibujito animado de la década del 30, pero
lo que nos va a decir, o lo que subraya Zizek, no, en realidad, bueno, sí, Zizek a través de Milner, o sea, está repitiendo lo que dice Milner, es que el momento en donde sucede esto en la Odisea, que esto que toma Zenón para su paradoja, es el descenso a los infiernos o el descenso al Hades, en donde se ven los castigos, los famosos castigos, el castigo de Tántalo, el castigo de Sísifo, y Zizek va a hablar, hay una cosa muy simpática, que es que habla de el mito, digamos, la historia, la fábula del rey Midas. Si recuerdan, el rey Midas era muy avaricioso y ambicionaba tener muchas riquezas. Entonces su castigo fue que él todo lo que tocaba, digamos, lo castigaron haciendo que todo lo que él tocaba se transformaba en oro. Entonces, básicamente, en vez de concentrarse en efectivamente la paradoja de Zenón sobre Hércules, nos dice que en realidad la paradoja de Hércules está muy vinculada y asociada con el mito del rey Midas y el mito de, digamos, él está de alguna manera, no sé si forzando o utilizando estas ideas para ir llegando a lo que él quiere decir. Pero ahora vamos a eso. Pero lo que nos está diciendo en este momento es que esta paradoja de Zenón es una referencia a este momento de los castigos, y los castigos están muy vinculados con la repetición, y esta repetición, por ejemplo, Sísifo, que siempre sube una piedra hasta arriba de la montaña y después cae y la tiene que volver a subir, estas cosas que se repiten, y principalmente se concentra mucho en esta idea que él habla de Tántalo, pero en realidad está hablando del rey Midas, que todo lo que toca se convierte en oro, aunque también Tántalo, el castigo de Tántalo, ok, historia de Tántalo, acá. Está en un lago con agua hasta la barbilla y arriba hay frutas. Entonces está como muy cerca de su objeto, pero no puede, digamos, alcanzarlas. Está en constante contemplación de lo que desea sin poder nunca alcanzarlo. Por un lado, este personaje, Sísifo también, como personaje existencialista por excelencia. Recuerden el mito de Sísifo de Camus. Y después el Midas, que todo lo que toca se transforma en oro, ¿no? Entonces como que no giran en torno estas paradojas a la paradoja del deseo, nos va a decir Zizek. O sea, ahí va llegando a lo que él quiere decir, ¿no? Claro, acá la tercera de las paradojas es: nosotros no podemos cubrir una distancia X porque siempre antes tenemos que cubrir la mitad y antes la mitad y antes la mitad. Lo de Aquiles y la tortuga es que en realidad cuando Aquiles se mueve, la tortuga siempre se mueve, por lo cual Aquiles siempre deberá primero como acercarse a la mitad de distancia de la tortuga, pero como la tortuga está en movimiento, la mitad de la distancia hace que sea imposible llegar a la tortuga, ¿no? Entonces acá llegamos al punto en donde Zizek diferencia con Lacan. Zizek es un autor que de alguna manera habla mucho por boca de otros, sobre todo de Lacan. Él se considera lacaniano o muestra, digamos, que él asume ese lugar y trata de ese lugar de humildad, en cierto sentido. Trata de explicar la teoría lacaniana, pero obviamente siempre va a estar lo personal en lo que él dice, más allá de que esté explicando ideas de otros, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la diferencia entre goal, ¿no? La meta, dice, retrocede cuando llegamos a ella. Por lo cual, acá está la diferencia entre aim, es hacia dónde apuntamos, y goal, que
el verdadero, digamos, el propósito final, hacia dónde apunta realmente la pulsión, es a reproducirse al infinito. Eso es lo que nos va a decir Zizek, y va a tomar estas paradojas de Zenón como formas supuestas de mostrar esta paradoja según Zizek, es la paradoja fundacional de la filosofía. La imposibilidad de relacionar, digamos, él nos va a decir, vamos a leer el textual, porque acá llegamos entonces a la diferenciación lacaniana entre propósito, el propósito de la pulsión, y la meta. La meta es una fantasía, como la zanahoria que uno mismo se pone adelante para avanzar. El aim es el objetivo, que es avanzar, ¿no? En esta metáfora. Entonces, pero él dice, aim es el objetivo de la pulsión. El objetivo es mantenerse constantemente en movimiento. Mientras que el goal, la meta, es algo que está puesto ahí por nosotros para ser percibidos por nosotros como el objeto de nuestro deseo. Entonces, nos va a decir que hay una función productiva de la psiquis y que pone ahí aquello que percibimos como objeto del deseo. Entonces, el objeto, ahí hay una paradoja entre lo objeto y sujeto, donde, y es lo que nos va a decir es que ese es el punto en donde las paradojas de Zenón son válidas, en el que no podemos alcanzar no podemos alcanzar nuestro goal, no podemos, porque hay una si realmente lo alcanzamos se desaparece, nos damos cuenta que eso no era exactamente el goal y se desinfla el deseo. Mientras que el verdadero objetivo es el aim, hacia dónde apunta esto, nos mueve, estamos siendo movidos, y esa movilización es el propósito de la pulsión. Eso es lo que Zizek trata de decirnos utilizando paradojas que pertenecen hoy en día como a la cultura popular. Él dice, en realidad, por mirar por el punto en donde son válidas las paradojas de Zenón, es en el punto en el cual representan la paradoja del movimiento del deseo, en donde el movimiento supuestamente va hacia un lugar porque quiere conseguir aquello que busca, pero en realidad no quiere conseguir aquello que busca, sino el movimiento mismo. Y que esto está expresado de alguna manera en las citas literarias que extrae Zenón y que las pone las utiliza de manera burlesca. Entonces, gracias a ese uso burlesco del clásico, ¿no? o de la fusión entre lo clásico y lo popular, es que podemos entender un valor nuevo, encontrar un valor nuevo válido a las paradojas de Zenón. Eso es lo que yo entiendo que nos está diciendo, que básicamente Zizek hay un valor en la paradoja de Zenón, y es que expresan lo que él llama la economía libidinal, y podemos utilizarlas para entender a Lacan. Entonces, es eso, es una reapropiación de lo que va a buscar de alguna manera en el libro, es una reapropiación de productos de la cultura popular. Incluso en algún momento dice como que nadie se preocupe si agarra una película de Hitchcock o una obra de Mozart, porque no las agarra en cuanto que clásicos de alta literatura o de alta, digamos, cine artístico o intelectual o obra musical intelectual, sino que justamente los agarra desde el lado popular. Lo interesante de esto es que está plantándose Zizek en una preferencia por aquellos autores que de alguna manera están en los dos mundos. Tanto
Hitchcock como Mozart son, bueno, principalmente, tomemos a Mozart, ¿no? Está universalmente aceptado como el paradigma de la música clásica, el más grande artista musical de todos los tiempos, con Beethoven o Bach, podemos decir, pero digamos, uno indiscutidamente perteneciente a la alta cultura musical, pero con unos pies bien puestos en la cultura popular, ¿no? Entonces, de ahí que podemos entender que a la gente le guste Mozart y que en su época a la gente de todos los estratos sociales le gustaba Mozart. Con Hitchcock tenemos un caso tal cual, también de nuevo, de un gran artista de la alta cultura, que puede estar fácilmente ubicable en la alta cultura, en realidad tomando, digamos, en el caso de Hitchcock es al revés, él se destaca primero como artista popular, pero es elevado por la inteligencia cinematográfica a genio máximo cinematográfico. Bueno, y así podemos seguir las preferencias de Zizek por Shakespeare, por ejemplo, del cual toma el nombre del libro. Mirando al sesgo es una cita a Ricardo II, a un fragmento de Ricardo II, que seguramente después vamos a ver. Pero después también hay que decir que él aprovecha muchas veces eso, digamos, no va a estar plagado de grandes artistas, digamos, sino que en algunos casos agarra artistas, podemos llamar menores, o artistas todavía no valorados como grandes artistas, como pueden ser Stephen King. Ahora va a hablar de Sheckley, por ejemplo, un escritor de ciencia ficción medianamente menor, etc. Entonces, eso podemos tomarlo como una especie de introducción, ¿no? Cuando una cosa que sigue diciendo es que lo que Zenón excluye es la dimensión del fantasma. A ver. Después de haber mostrado, ¿no? Vamos a leer las conclusiones de este fragmento y ahí terminamos el video. La conclusión general que hay que extraer de todo esto es que en un cierto dominio las paradojas de Zenón son plenamente válidas. Es el dominio de la relación imposible del sujeto con el objeto, causa de su deseo. El dominio de la pulsión que circula interminablemente en torno al objeto. Pero este es el dominio que Zenón se ve obligado a excluir como imposible para que pueda establecerse el reinado de lo uno filosófico. Es decir, que la exclusión de lo real de la pulsión y el objeto alrededor del cual ella circula es constitutiva de la filosofía como tal, razón por la cual las paradojas de Zenón, con las que él trata de demostrar la imposibilidad y en consecuencia la inexistencia del movimiento y la multiplicidad, son lo inverso de la afirmación del uno, el ser inmóvil de Parménides, el primer filósofo propiamente dicho. Tal vez ahora podamos comprender lo que quiso decir Lacan al enunciar que el objeto A es lo que le falta a la reflexión filosófica para poder situarse, es decir, determinar su nulidad. Bien, vamos a tratar de desmenuzar esta última parte, ¿no? Las paradojas de Zenón son plenamente válidas porque minan lo que propiamente quieren demostrar, está diciendo Zizek, creo yo, ¿no? Hay un dominio en donde son válidas porque la relación entre el objeto y el sujeto y el objeto causa de su deseo, entre el sujeto y aquello que entiende como su meta, la relación entre sujeto y objeto es paradojal. En el sentido en que Zenón quiere demostrar que el movimiento, que la relación espacial entre una cosa y otra es imposible. ¿Por qué? Porque en el caso del deseo es válido, por lo que acabamos de decir, en el momento en que el sujeto se encuentra con el objeto, se disuelven ambos. ¿Por qué? Porque el objeto, que supuestamente yo quiero, en realidad me constituye a mí como sujeto. Y una vez que lo alcanzo, se disuelve la relación en sí misma, porque solo es posible el objeto en tanto que no puedo acceder a él. Entonces, esto es paradojal en el sentido en que o hay nada o hay una separación de unión imposible, cuya imposibilidad es necesaria. Entonces, es una especie de manera, creo yo, tiene Zizek de decirnos que
lo uno, digamos, la separación entre 1 y 2 es paradojal. Entonces, al ser paradojal, el 1 no puede constituirse enteramente como 1. O sea, yo entiendo eso como una mirada hegeliana de Parménides, digamos, ¿no? O una ontología hegeliana, podríamos decir. Entonces, ahora, vamos a seguir avanzando en el libro para ver si, digamos, esto, podemos echar más luz sobre esto porque es un poco críptico todavía, pero vamos a seguir leyendo un poquito más, ¿no? Es decir, que la exclusión de lo real de la pulsión y el objeto alrededor del cual ella circula es constitutiva de la filosofía como tal. Si hay un 1, ¿quién puede percibir ese 1? Si el 1 se autopercibe, requiere de una diferenciación sujeto-objeto que es imposible si se considera que, digamos, el 1 es imposible en ese sentido. Eso es lo que yo entiendo que quiere decir, ¿no? Razón por la cual las paradojas de Zenón en realidad demuestran lo contrario a la tesis de Parménides. Demuestran la imposibilidad de lo 1. Entonces, llega, digamos, acá redobla la apuesta y nos va a decir que entonces ahora podemos entender a Lacan cuando dice que el objeto A le falta a la reflexión filosófica para poder situarse. Es decir, la situación del filósofo como el que analiza algo exterior a sí mismo y lo construye como la cosa que existe, la cosa en sí, la cosa que es, necesita tener una especie de autoevaluación para poder entender que la posición existencial construye al objeto y es imposible que haya objeto. No, es imposible el objeto único porque es imposible que haya objeto sin sujeto que construya eso como sujeto. Esta idea es, digamos, creo yo, está vinculada con, digamos, gira en torno a, digamos, para tener en cuenta, ¿no? Si queremos profundizar sobre este tema, porque creo que yo voy a seguir avanzando porque el objetivo del libro es explicar a Lacan. Pero es interesante cómo podemos ir construyendo el punto de partida ontológico de Platón, viendo cómo Zizek le parece, digamos, evidente que Lacan hay que considerarlo como un filósofo cuya propuesta, de alguna manera, es, creo yo, un existencialista de herencia heideggeriana, podría decirse, habría que investigar más en profundidad, con cierto vínculo con Hegel, y donde por lo menos eso es lo que está tratando de, creo yo, plasmar Zizek acá, de alguna manera, y va a seguir plasmando. Y al decir lo que le falta a la reflexión filosófica es, vos crees que lo que vos construís como la realidad es algo objetivo por fuera de tu vínculo con esa construcción, pero necesitas correrte y ver que es una construcción para poder después ahí entender de qué está hecha la realidad. Yo entiendo eso como objetivo principal de este primer capítulo, por lo menos. El libro está muy vinculado a cómo construimos el mundo y cómo esa construcción es paradojal, porque cuando se deshace, para poder entenderlo tenemos que entender también la subjetividad que percibe eso que se está viendo, de alguna manera, ¿no? Por lo cual, Zenón excluye, no considera esta idea del fantasma, la idea de la construcción, de lo paradojal de la constitución del sujeto, de la relación sujeto-objeto. En cuanto que el fantasma, dice, según la teoría lacaniana, designa la relación imposible del sujeto con A. Es decir, el A, lo que llama el petit object A, el pequeño objeto A, Lacan, hice un video sobre ese tema, se lo dejo acá, tiene una relación imposible con el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto pone ahí, es como esta zanahoria del burro, ¿no? Creo, seguramente en el video ese dije lo mismo. Pero que el propio sujeto pone ahí. ¿Por qué? Porque el objetivo de la pulsión es el movimiento y para eso necesita una especie de objeto puesto ahí como meta, y el vínculo entre el sujeto y el objeto es el fantasma.
Eso es lo que plantea Zizek. Entonces lo vamos a dejar ahí por el momento. Y bueno, en cuanto pueda voy a seguir leyendo el libro. La verdad que el libro es una fiesta, es muy simpática. En el próximo video de esta serie, si la hago alguna vez, y probablemente en algún momento lo haga porque estoy más o menos embalado, pues me gusta, es el análisis que hace de Store of the Worlds de Robert Sheckley. Así que si les interesa que no les spoileen un cuento que está bastante bueno, léanlo, Store of the Worlds de Robert Sheckley. En el próximo video lo vamos a trabajar. Es una especie de cuento de ciencia ficción muy copado. Bueno, suscríbanse, todo lo que tienen que hacer para apoyarme y seguir. Fíjense que hay un grupo de miembros del canal, se pueden unir, eso me ayudaría muchísimo económicamente y también para que pueda hacer más contenido para miembros. Está bueno que se sumen. Y nada, dejen mensajes, todo lo que quieran, preguntas. Espero haber sido claro, pero bueno, como es el primer capítulo y lo leí hace 20 años, lo releí después más de una vez, pero ahora estoy leyéndolo de nuevo con ustedes. Y bueno, por ahí se me queda alguna cosa entendí mal, me lo dejan. Y espero que les sirva. Y díganme qué les sirve, qué quieren que hable. Pídanme que continúe si no sigo haciendo videos de esto, porque cuando veo un mensaje que me pide por favor que lo haga, me acuerdo y me pongo a hacer por ahí. Así que bueno, saludos y gracias.